Bienvenido. Entre el hexagrama número 46, el empujar hacia arriba, conforme a un modelo de necesidad ejemplar y en virtud del propio esfuerzo, y el hexagrama 48, el arquetipo de el pozo, los elementos básicos de la vida comunal, nos encontramos hoy con el arquetipo de la desazón, el hexagrama número 47, cuyo nuclear está constituido por la estructura del clan familiar. Es decir, en el interior deben prevalecer como acicate, como sostén, como orientación, los principios de esa célula básica diferenciadora de la barbarie de la civilización, que dota de valores tan importantes como el valor, el amor, la jerarquía natural, el respeto, la lealtad y el basar las palabras y la verdad. Sin embargo, externamente, este hexagrama está constituido por algo parecido a la imagen que tengo detrás de mí. Un lago cuya superficie se ha cuarteado y las aguas se han subsumido. De ahí la denominación de la opresión y el agotamiento que la imagen inmediatamente proyecta. Naturalmente, esto no sucede de una manera arbitraria en el acontecer humano, ni por capricho de la naturaleza o de lo trascendente de castigar a la criatura. El hexagrama 47 de la desazón, dentro de la gran tradición, es la prueba del carácter. De la misma manera que el alfarero prueba con su mazo de goma amortiguado si la vasija está bien cocida. En la vida, en el desarrollo de la suerte de las distintas individualidades, cada uno de nosotros hemos de pasar por determinadas pruebas de carácter para confirmar o ser arrastrado, ojalá no sea así, por la depresión. Este es el orden de la secuencia en el que estamos y el hexagrama nuclear que nos debe de servir de sustento para superar con logro este arquetipo en esencia fundamentalmente humano. Veamos cómo lo expresa oracularmente el rey Wen. Dice, la desazón, no obstante, la denominación, logro, perseverancia, como siempre, nunca nos cansamos de repetir, nada de importancia humana se logra con el golpe del pelotazo, la primera imagen de carácter demagógico y vulgar que me ha venido a la mente. Cualquier logro de cierta importancia requiere naturalmente de perseverar rectamente para su logro. El gran hombre, continúa el rey Wen, obra aventura, ningún defecto. Si uno tiene algo que decir, todas las frases son subrayables. Por ejemplo, que el gran hombre obra aventura, porque evidentemente si acepta el reto, cosa que debe hacer con entereza y basado en los principios del clan nuclear que lo nutre interiormente, y por extensión con los grandes principios creativos, va a salir crecido de esta prueba de carácter, cuya finalidad obviamente no es destruirlo ni arrastrarlo por el sumidero. Ningún defecto. Si uno tiene algo que decir, es lo que me ha llamado la atención para subrayar el párrafo anterior, la línea anterior, y también el subrayo esta. Si uno tiene algo que decir, no se le cree. Si el consultante, en razón de tener que sufrir este periodo de prueba,
tiene argumentos interiores y además con plena veracidad, es decir, con rigor de veracidad. Yo puedo argumentar esto con toda legitimidad porque no miento, no hago más que exponer razones auténticas que avalan mi comportamiento vital. Sin embargo, debe guardársela y puedo añadir que no carece de sentido de la realidad el omitir, el argumentar para ahorrarnos el empleo de esa energía que gastaríamos de manera absolutamente vacua e inoportuna, ineficaz. Continúa el rey Wen con la descripción de la sentencia que termina en virtud de la contemplación de la imagen. Arriba, Tui, el lago que aparece vacío. Abajo, Kan, el agua que se ha escurrido por razones muy diversas en cada caso, de este modo. Así el noble empeña su vida en función de esta carestía, de esta sequedad que pueden contemplar en la imagen como referente, con el fin de seguir su voluntad. Bien, pues de aquí debe colegir el consultante la actitud a tomar para salir crecido. Este sagrado tiene una grandísima virtudes que enseñar. En principio, que por notable o brillante o excelente que sea la persona o el proyecto acerca del cual consulta, ¿no?, está sometido a la ley de la universalidad de la suerte. ¿Cuántas criaturas de un orden superior han sufrido épocas en que han estado en desazón teniendo grandes méritos? Tiene la virtud de retrotraernos a la dimensión humana que en el ámbito individual somos cada uno. Partículas insignificantes. No se me ofenda porque con esto no pretendo disminuir el valor de cada ser humano y las chispas trascendentes que albergan entre su corazón y su alma. Pero nada nos sobrepone a las dificultades que, por ejemplo, que el vecino que está expuesto a una enfermedad grave o que padece de grandes deficiencias y de grandes carencias, estando sin embargo muy bien dotado para poder ocupar un rango especial en la sociedad y a simple vista pues juzgamos no lo merece. Pues igualmente la aceptación de que uno no es una excepción dentro de ese rango de los 7.000 y pico miles de millones que ocupamos la faz del planeta actualmente, no tenemos por qué ser una excepción. Junto a esta capacidad de reducirnos a esta fragilidad humana que cada uno representamos y cuya suerte puede ser muy variada independientemente de los dones y de los propios méritos que haya acumulado en su vida, está la disminución del rencor que viene como consecuencia de, es decir, no tengo un rencor contra el destino, ni contra los hados, ni contra mis padres, ni contra el gobierno, sino, y si logro superar estos elementos, evidentemente como ser humano saldré crecido porque he superado la prueba del alfarero y mi barro está bien cocido. Esta es una posible respuesta para la obtención del oráculo sin líneas mutantes. Cuando en circunstancias varias obtenemos una mutación en la primera línea, entramos en el orden de la estructura, el cambio verbal, de expresión verbal, pasa del rey Wen al duque de Zhou, su hijo, benemérito, que tuvo a bien, dotado desde arriba obviamente, para dar sentencia a las líneas,
dice que no vayas a correr, a buscar cobijo en el valle sombrío, debajo de un árbol seco. Yo he traducido esto, pero lo podría exponer claramente con un ejemplo muy notorio a nivel de circunstancias políticas, en un país determinado, en una época determinada, en que un segmento, por querer agarrarse a fuero ya periclitado, pues recurre a una sombra que, lejos de dar proyección, lo que proyecta es mayor sombra y mayor pesadumbre sobre ellos mismos y el resto comprometido. No vaya a tratar de recurrir a querer recuperar periclitadamente unos fueros que ya están obsoletos. Cuando muta esta línea, nos da la respuesta pertinente para la orientación del consultante. Lejos de buscar ese ámbito nostálgico que ya se fue definitivamente y que caducó, bien caducado, lo que debe es recurrir a los pares. El complementario es el 58. El 58 es un arquetipo que reúne dos lados, significando que cuando uno se vacía, el otro, los vasos comunicantes, lo equilibra. Esto, traducido al ámbito de lo humano, no se trata de que nos reunamos con los compañeros, con los vecinos, sino con los pares electos, con aquellos con quienes nuestra vida se regenera y con quienes con confianza podemos debatir acerca de lo divino y de lo humano, para que nos aporte una regeneración de nuestro estado de nostalgia y de nuestra tendencia a recluirnos en una nostalgia de carácter absolutamente negativo, tanto para nosotros como para el proyecto en cuestión. Esta es una posible interpretación para la primera línea en mutación del hesagrama 47 de la desazón, la opresión y el agotamiento. Salir crecido de ahí, regenerar con los pares, olvidar las viejas nostalgias del tiempo que pasó y que seguramente no fue como lo pensamos y que desde luego de ninguna manera corresponde reavivarlo ni va a ser posible. Bien, cuando la mutación la tenemos en la segunda línea, línea central, línea Kan, línea Yang dentro del contexto, por la cotidianidad, me anticipo al enunciado del Duque de Zhou, por la rutina de la labor continuada y de la pesantez que ello lleva al ánimo humano, por santa y buena que sea la ocupación en la que estamos, de hecho lo es. El lenguaje oracular emplea unas palabras con un simbolismo importante, es decir, habla de que un príncipe de rodilleras escarlatas, habla de elementos espirituales, quizás inmaterial, de apariencia inmaterial, pero sin ninguna duda con la misma presencia o mayor fortaleza energética que si tuviera una representación real. Están buscando seres capaces para ocuparse de una situación como esta, en el centro abajo, velando por el equilibrio de la comunidad, pese a que tenga que afrontar, dice el texto, estamos junto a vino y alimento, pero que el hecho de la cotidianidad y de la relativa insistencia de lo aparentemente anodino para el ánimo y para el gozo gustoso que desea la sensualidad, el salir de la rutina, no deserte. Estás en un lugar en el que lo alto precisa de seres capaces que aguanten este tenor circunstancial. Cuando muta esta línea, la respuesta es obvia.
el 45. El 45 es la reunión, la recolección e implica en términos selectivos para iluminar la respuesta oracular de esta línea. El conjunto tiene prioridad, es decir, la familia, la congregación a la que pertenecemos, el conjunto de ideas a las que servimos, tienen prioridad sobre las tendencias individuales. Por ejemplo, este individuo, esta persona que quiere desertar por la rutina de un lugar donde, sin embargo, tiene de qué comer y de qué beber y además tiene una responsabilidad con el conjunto. Que no vaya a vencerlo la cotidianidad, que se quede cumpliendo en su lugar y lo hará amparado por la respuesta oracular de que está velando por el centro, está velando por la espiritualidad, está velando por el equilibrio del conjunto al que pertenece. Bien, esta es una respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias obtenemos la línea tercera, vuelvo a hacer un sesgo así de pasada para que rememore el consultante la tremenda tensionalidad de las terceras líneas y por tanto la proclive inclinación a no tener un buen augurio o tener que resolverse en unas circunstancias difíciles, pues bien, estamos en la tercera línea, estructuralmente comprometida. Aquí, si la anterior ya tenía la tendencia a querer escapar, aun cuando tenía alimento suficiente, aquí el humor le ha englobado, permítanme el tipo de expresión, le ha englobado la cabeza, le ha llenado la cabeza de pájaros, de fantasía. Y si se va tras estas fantasías, que pueden parecerle magníficas, he tenido ocasión de comprobarlo en mí mismo, en una circunstancia determinada, tras un proyecto aparentemente brillante, pero que corría el riesgo de abandonar mis propias obligaciones reales comprometidas por ese vuelo de la fantasía, muy engalanado. El texto del libro, en esta línea, por medio del Duque de Chow, dice que si nos vamos detrás de esta fantasía y corremos, cuando volvamos, obviamente, desilusionados o habiéndonos dado el batacazo pese a la brillante apariencia, cuando volvamos sobre nuestro centro, en el caso hablamos de que el nuclear es la estructura del clan, volvemos sobre la estructura tradicional a la que nos debemos, en este caso la casa, y en este supuesto es el varón el que se ha ido detrás de una fantasía. Cuando vuelve, la mujer no está esperándolo en la casa, se ha ido. Cuando muta esta línea, nos lleva al hexagrama número 28, la sobrecarga. La estructura del 28 tiene una doble techumbre, es una casa que tiene un centro muy fuerte, pero muy sobrecargado, y amenaza la techumbre con el hundimiento de la viga maestra. De manera que ante una situación de sobrecarga, que se nos hunda el techo, en que a la vuelta no nos encontremos a la familia que hemos abandonado tras una falsa ilusión, pues previsoramente, si hemos tenido la capacidad de prever, en lugar de embarcarnos, de consultar, como afortunadamente fue mi caso, pues podemos evitar que la estructura se nos hunda y no huiremos de nuestro deber en nuestra situación. El consultante debe evaluar que esta idea que le ha surgido lo va a llevar a una sobrecarga que le puede producir el hundimiento de su propia estructura espiritual, material o familiar, en el orden que sea la naturaleza de la consulta. Debe redistribuir las cargas como para que la cuestión pueda seguir
soportándose adecuadamente. Esta es una posible respuesta para la tercera línea en mutación. Cuando en otras circunstancias tenemos una mutación en la cuarta línea, permítanme la cuarta línea, estamos en el nivel superior, hemos dado un salto cualitativo del trigrama inferior al trigrama superior. Estamos en una situación, digamos, muy tentadora. El texto es muy relevante, es muy ojo, también he tenido ocasión de verlo en diversas circunstancias con mucha proximidad. Uno o una es entretenido, o uno o una se entretiene entre la vecindad, entre los vecinos ricos. Hay el jardín, hay la piscina, hay el auto, hay este proyecto, hay este otro. Cuando en realidad es portador de una áurea carroza, como habla el texto, es decir, y luego complementa el complementario, permítanme la redundancia, que es el hexagrama número 29, el agua fertilizadora y un magisterio insuperable, porque todo lugar por donde pasa no deja hueco sin rellenar y todo lo va fertilizando y siempre conforme a su propia naturaleza y sin propósitos banales. Discurre conforme a la gravedad circunstancial. Pues bien, el consultante que ha obtenido esta línea siente la tentación, y vuelvo a expresar que nunca una expresión oracular, al menos en la traducción, en la descripción de los inspirados, como el Duque de Zhou, el Rey Wen, y en la traducción de Richard Wilson, nunca es un empleo retórico o literario, es una realidad latente en el consultante. Se está siendo entretenido por vecinos ricos. A lo mejor no exactamente por los ejemplos que acabo de poner, pero se está entreteniendo entre una vecindad porque se siente confortablemente o porque se siente vanidosamente halagado y se está entreteniendo cuando en realidad sus funciones prioritarias, esenciales, debieran dirigirlo hacia abajo para ir fertilizando hacia abajo en lugar de entretenerse entre vecinos ricos. Discurrir con veracidad, como el magisterio del agua nos enseña, fiel a sí misma, sin pretensiones egoicas, con una perfecta adaptación a la gravedad circunstancial y fertilizando por todo lugar por donde va a pasar. Bien, a discurrir. Esta es una respuesta oracular para la cuarta línea en mutación. Llegamos a la quinta línea en mutación. Dense cuenta, estamos en el gobierno, la línea quinta, pero estamos en una estructura que es prueba del carácter. Aquí el consultante es acosado por arriba y por abajo, de manera que se dé, bueno, pues un poco como el primer prototipo por la función de mi cultura occidental, es Job, acosado por arriba y por abajo. Oiga, que yo lo estoy haciendo, Señor, que yo soy demasiado poca cosa y estoy siendo acosado por arriba y por abajo. El de las rodilleras purpúreas lo acosa por arriba, por abajo. El texto, le cortan a uno la nariz y la oreja y es acosado por los pies y tiene razones suficientes como para poder argumentar que no se merece las circunstancias en las que vive, según su propio criterio, obviamente apegado a su propio ego y a su persona sufriente, pero el texto trasciende, son elementos espirituales lo que lo prueban, pero el texto viene a consolar un poco. Dice, quedamente, poco a poco, irá llegando a la liberación, que es el hexagrama complementario que se produce por la mutación de esta línea. Dice el texto, ora y labora, bueno, esta expresión de carácter latino, ¿no? Pero rezar
y ofrendar sacrificio es lo que procede sin perder el norte, sin perder un ápice, sin dejar escapar lo esencial de nuestro ser. De ahí que el enunciado del rey Wen para la imagen para la sentencia de la imagen es que el noble empeña su vida con tal de mantener su voluntad. Quedamente augura no banalmente el oráculo por medio del duque de Zhou, quedamente llegará a la liberación. Ese grama número 40, en el que la evidencia de la imaginería que lo constituye es suficientemente ilustrativa. Chen, el primogénito, pone el pie saltando, dejando atrás a Kang, el peligro, la liberación. Bien, esta es una posible interpretación para la quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se nos presenta en la sexta línea, el dictamen del duque de Zhou es peculiar. Dice que nos dejamos acosar por dianas que no son tales, que en mi traducción lingüística serían telas de araña, es decir, o los residuos. Con esto recuerdo un dicho bueno, en fin, no viene a cuento. Los residuos del pasado. Cuando se ha estado padeciendo largamente de carencia, es posible que haya, es posible no, aquí es real, y además es lo que le sucede al consultante en esta línea, que en función de su propia experiencia anda desconfiadamente, como cuando a un animalito se lo ha tratado de maleducar a golpe, y estoy hablando de un perrito, y cuando te acercas con la mejor de las intenciones, agacha la cabecita y mete el rabo entre las patas, porque lo que espera es una mala manera para con él. Pues aquí el consultante ha debido sufrir tanto que ahora mismo pero sin embargo lo que ahora mismo tiene delante no son más que lianas mentales que, como digo, traducido a telas de araña, bastará con que pase la mano por la frente para despejarla y poder actuar, que es lo que le corresponde. El complementario que se produce con esta línea es el conflicto. Y cuando tenemos un conflicto, en este caso, por una apropiación de exceso de tiempo, pues lo que debemos el conflicto lo mejor es no tenerlo. O si lo tenemos, abandonarlo en su principio. Desde luego, no llevarlo nunca a extremo. Y antes que llevarlo a extremo, dejándolo a la mitad, es ponerlo en manos de una autoridad real, capacitada por sabiduría y por capacidad ejecutiva para ser obedecida y digna de ser obedecida y oída. Bien, pues adelante con el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad después de la prueba de carácter. Y muchas gracias por vuestra atención.